Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos da la oportunidad de nuevo de estar despiertos, darle gracias a Dios porque en su infinita misericordia, queridos hermanos, nos permite poder traerles un mensaje, una palabra de vida para sus vidas. Damos gracias a nuestro Dios que en su infinita misericordia, hermano, nos da la vida. Nos da la oportunidad de cambiar nuestro corazón, nos da la oportunidad de reivindicar nuestra vida, nos da la oportunidad, queridos hermanos, de volver al camino de Dios. Por eso cada mañana le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría, nos llene de su santa y bendita presencia, para que nos guíe a toda verdad, nos muestre su misericordia, nos muestre su fidelidad, nos muestre esa paciencia para con nosotros. La paciencia es que Dios no es que nos soporte para que todos los días hagamos lo mismo. La paciencia de Dios es el tiempo que nos da y que nos ayuda para cambiar todos los días. Qué precioso es entonces nosotros entender la voluntad divina cada mañana. Siempre pidámosle a nuestro Señor que nos guíe a toda verdad. Todo aquel que tiene hambre, que tiene necesidad de Dios, este es un buen lugar. Decirle, Señor, nosotros buscamos una respuesta, buscamos una palabra, buscamos una ayuda. Claramente nuestro Señor nos las dará, porque aquel que pide, aquel que clama, aquel que ruega, definitivamente hay que decirle a la gente, hay que decirle a nuestros hermanos y en veces a nosotros mismos que realmente Dios existe, que realmente Dios es real. Como dice su palabra en el libro de Hermano, dice que clama a mí y yo te responderé, dice en Jeremías. Por eso es importante esa palabra clamar. Clamar significa, en el hebreo significa llamar por su nombre. Y por eso tenemos que, eso significa clamar. Clamar no significa orar o significa rogar, significa llámame por mi nombre. ¿Cuál es el nombre en el cual el Padre escucha? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos en su nombre, por su Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, te pedimos que escuches nuestra oración, te pedimos que escuches nuestro clamor, te pedimos que escuches nuestro corazón, nuestras necesidades. Y eso lo dice en el libro de Corintios, versículo 12. Por eso es importante que nuestra vida tenga un nombre con quien clamar. Dice, por lo tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede, dice, decir anatema a Jesús. Y nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu. O sea, nadie puede. Solamente es por el Espíritu. Nadie que llame, nadie que clame en su nombre. Tiene que serlo por medio del Espíritu. Gloria a Dios que nos da la oportunidad siempre, queridos hermanos, de tener nuestro corazón siempre. Por eso hay que decirles a la gente, a los amigos, a quien cuando tengan una necesidad, dile, clama en el nombre de Jesús. Clama en el nombre de Jesús. Él te va a ayudar. Él existe, Él es real, Él es verdadero. Decirles, queridos hermanos, que orar, decirle que buscar a Dios no es en vano. Y por eso buscamos, queridos hermanos, que nuestros hermanos realmente tengan un encuentro con Él. Pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra para esta mañana, para que nos guíe, para que tengamos la confianza en Él, siempre la esperanza en Él. Dios habla de mil maneras en nuestra vida, porque todos los días tenemos cosas que hacer. Pero donde quiera que estemos, como le dijo el Señor a Moisés, en el libro de Deuteronomio 6, le dijo, estas palabras estarán en tu boca. Estas palabras estarán en tu corazón. Apréndelas. Y cuando tú las aprendas, las aplicarás. O sea, le dio a entender, hermano, que él iba a aplicarla en su vida, estando en 4 lugares.
En el 6:6, y estas son las palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Dice, repetirás a tus hijos, habla de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Guárdalas, enséñaselas a tus hijos desde el momento que te levantas, desde el momento que todo el día, si es posible. Habla de 4 lugares. Le dice que le hable cuando estés en casa, cuando estén en reunión familiar. Hablemos siempre de hacer las cosas bien. Siempre hay que importarle hablar a la familia, queridos hermanos, la importancia de ese Dios perdonador, ese Dios bueno que en cualquier circunstancia Él nos ayuda. Siempre ministrarle que Dios está presente siempre, que Cristo está siempre presente. Dice, háblales de las reglas, háblales del temor. Y dice, y estando en tu casa y andando en el camino. Otra de lugares donde tienes que poner por obra la palabra todos los días. En la calle, en el trabajo, en el negocio, donde quiera que estés, no se te olvide que Dios está contigo. No se te olvide que también allá enfrentamos situaciones, enfrentamos adversidades, pero hay que tener el concepto, hermano, en un amplio conocimiento de que Dios está siempre, en todo momento y en todo lugar. No se nos olvide eso. También la Escritura dice, hermano, que al acostarte a la hora de dormir, siempre dale gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios por todo lo bueno que hizo con tu vida. Por eso siempre es bueno orar, acordarse de nuestro Padre Celestial. Que no se olviden de todos sus beneficios, de todo. Y dicen cuando te levantes. Por eso cuando te levantes, queridos hermanos, siempre ten en cuenta a Dios. Por eso Dios está presente en todo lugar, en toda nuestra vida diaria, donde quiera que estemos, ahí está presente. Por eso es importante entender que el Señor, cuando le da los mandamientos a Moisés, le hace ver que en todo lugar, en todo momento y en cualquier circunstancia que esté, siempre Dios estaba ahí. Por eso dice, préndelos tú y se las repetirás a tus hijos. Enséñale lo que has aprendido de Dios. Pero vivimos tiempos, queridos hermanos, donde el hombre estará siendo ministrado por la serpiente. En el huerto, en el Génesis 3, una de las cosas que ministró la serpiente a los Adanes es que ellos no sufrirían consecuencias de la palabra, no sufrirían consecuencias de la desobediencia, no sufrirían consecuencias de la rebelión, no sufrirían consecuencias del pecado. Les hizo entender que serían como Dios. O sea, eso significa, cuando usted ve, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando vemos este pasaje, nosotros tenemos que entender algo, hermano, que Dios quiere borrar de nosotros nuestra vida pasada. Dios quiere quitar, por eso dice que hay que darle muerte al viejo hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere borrar de nuestra vida y de su mente, de nuestro Padre Celestial, toda vida pasada en la que ahí estamos involucrados. Es importante entender que para que Dios no se olvide de todo lo malo. Mira, hermano, aún lo que haya pasado mañana, por eso la Escritura nos enseña que cada día tiene su propio afán. Lo que pasó ya pasó, y seamos mejores cada día. Reparemos el asunto en un buen comportamiento y para adelante. Porque es lo que el Señor quiere, que el hombre no se detenga. Desafortunadamente el hombre hace caso mucho a la serpiente. La serpiente les hizo entender, hermanos, que serían como dioses, sin pecado. Por eso cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando Cristo vino a esta tierra, vino a darle credibilidad al hombre. El hombre estaba siendo acusado
el hombre estaba siendo juzgado. Miren, si no hubiera venido Cristo a la tierra, si no hubiera venido Cristo a nuestras vidas, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque el único que creyó en nosotros, el único que realmente creyó en nosotros, aun siendo pecadores, fue Él. Vivimos tiempos donde los hombres hoy en día estarán siendo ministrados por la serpiente. Ministrará. La serpiente se llama ignorancia. Lo que el hombre desconoce. La serpiente va a ministrar la vida de un hombre que desconoce el amor de Dios, desconoce los propósitos de Dios, desconoce, queridos hermanos, el por qué Cristo murió en la cruz. La serpiente va a ministrar a un hombre que ignora lo que dice la palabra, ignora lo que dice el amor del Padre, y no sé lo que dice el Padre. Le va a hacer que ignore, que desconozca. Por eso dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no entendiera, no comprendiera las Escrituras y así no se salvase. Por eso nosotros estamos hablando de salvación. Por eso el gran conocimiento, queridos hermanos, creo yo profundamente, que no son las revelaciones del anticristo. Las revelaciones, claro, todo eso va a pasar y se lo va a Dios dar. Cuando Dios nos permita más adelante hablar sobre las grandes revelaciones, Dios le va a dar revelaciones a la gente. Van a ser sorprendentes a veces sus conocimientos, pero desconocerán el amor de la verdad. Hermano, la serpiente ministrará, porque la serpiente habita donde está lo más perverso del hombre, lo más profundo del hombre, en el corazón perverso y engañoso, en lo oculto y en lo vergonzoso. Hermano, que la serpiente va a hacer que el hombre, o sea, la ignorancia en el hombre, hace que el hombre oculte su vida, hace que el hombre no reconozca. Cuando el hombre es perverso y es engañoso, oculta la verdad. Y no es que esté engañando, sino que no quiere declarar lo que es. Por eso la serpiente es una conjugación de palabras que en la etimología es un conjunto de palabras, hermano, que en la etimología viene de la palabra ser, ente o sapiente, bien, ente, que representa un ser que camina, un hombre que camina, un hombre que piensa, una persona que piensa, que anda. Eso significa serpiente, aunque serpiente significa ignorancia. Sus instintos. Se deja llevar, hermano, no por la razón, sino por sus instintos, por sus emociones. Por eso el hombre, si nosotros no cubrimos el corazón con la verdad, toda cosa que nos digan no los vamos a creer. Todas cosas que pensemos no los vamos a creer. Toda cosa lo que crea nuestro corazón realmente lo vamos a creer. Porque eso es algo muy perverso y eso es algo engañoso. El corazón del hombre lo vive engañando. Sus pensamientos lo viven engañando. Sus ojos lo viven engañando. Sus oídos lo viven engañando. Porque eso es una serpiente. Las áreas más profundas es la ignorancia del hombre. La ignorancia es algo muy bajo, vaya. La serpiente fue maldita. ¿Por qué? Porque la destinaron a arrastrarse. Cayó en lo más bajo de la sabiduría. Por eso eso representa la mentalidad humana, que todo se cree, que todo lo daña. Por eso, cuando vemos que, queridos hermanos, yo quiero hablarles un poquito hoy sobre esto, de que cuando Cristo vino a nuestra vida, vino a darle credibilidad. Fue el único que creyó en nosotros. Fue el único que confió en nosotros. Fue el único que espera en nosotros demostrar lo contrario. Por eso en el libro de Hechos 13, versículo 38, se puede ver de estos varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados.
por medio de él se anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren que esto está precioso. Dice, y que de todo aquello que la ley, que de todo, por la ley dice nadie fue justificado, sino que es justificado todo aquel que cree. Mi Señor Jesús dijo en el libro de Juan 3, dice que todo aquel que cree en él, o sea, es salvo. Él amó al mundo, él amó desde antes de que él viniera, ya nos amaba. Desde antes que él viniera, ya nos había perdonado. ¿Cómo está eso? Vamos a verlo. Porque dice que, mirad, dice que nadie no tengan de vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, o asombrad y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis. Si alguno os los contare, cuando dijeren ellos en la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Pero vea qué dice. Dice que estos judíos en la iglesia dijeron, luego nos hablas de esto. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ellos no creyeron a los profetas, no creyeron a los ministros, no creyeron a los ministros de lo que Dios estaba hablando. ¿Sabe qué? En la iglesia tenemos un problema. A nivel, hablamos de todo, hermano, pero a veces nos entopamos con problemas de conciencias. Todos los días suceden cosas. Nos enfrentamos a situaciones, a problemas diarios. Nos enfrentamos a que no sabemos qué hacer en veces. La boca, los pensamientos, las actitudes. Y el hombre se enfrasca en una vida de condenación. En una vida, queridos hermanos, de luchas. Una mayor lucha que tiene el hombre es la que no hay cosa, mire. En Dios, Jesucristo, la virtud más grande de nuestro Señor Jesucristo fue el decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón. ¿Sabe que lo más difícil para nuestro Padre Celestial fue el perdón? Pero Él venció, hermano, en la cruz para poder perdonar. ¿Sabe que lo más difícil en el hombre hoy es pedir precisamente ese perdón inmerecido? ¿Sabe que lo que al hombre se le hace muy difícil es pedir perdón? ¿Sabe lo que al hombre se le hace muy difícil? Es reconocer que se equivocó. A nuestro Señor Jesucristo no fue fácil el haber otorgadonos el perdón, el haber dicho, Padre, perdónanos. Porque Él murió en la cruz, tuvo que decir perdónanos. No lo hizo a la fuerza, Él tenía que aprenderlo, Él tenía que hacerlo. No por obligación, sino por que era necesario para que creyera en nosotros. Porque ¿sabe qué es lo que busca el Padre? Que ningún hombre, hermano, Él espera que ningún hombre sea juzgado delante de Él, sea juzgado delante del Padre. Él espera que tú y yo, o que los hombres en la tierra, dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice en el libro de Hebreos. Horrenda cosa. Dice, es una gran expectativa. Es que eso va a ser terrible, hermano. Dios quiere librarnos de un juicio, de presentarnos delante de Él, porque va a ser espantoso ese momento. Va a ser muy espantoso. Va a ser horrible, queridos hermanos, pero hay gente que no tiene idea. Por eso dice en el libro de Hebreos 10, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Eso está en Hebreos 10, versículo 29. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Fíjese. Pero luego dice,
Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El problema es que la serpiente, un espíritu engañador, le ha metido a la gente ser buenas personas. Le ha metido a la gente que no peca, que no se mete con nadie. Le ha metido a la gente que él no peca, que él es buena persona. Le has metido a la gente en su creer que hace todas las cosas, las hace bien. Se llama serpiente, porque tiene una mentalidad muy caída, muy baja. Los espíritus engañadores, queridos hermanos, usan al simple, usan al ignorante. Eso lo puede ver usted en Proverbios 9, cuando habla de la maldad. A quienes busca, dice que busca a los simples. Por eso el diablo busca al ignorante, para hacerle creer que es sabio. A la gente que no tiene conocimiento, hermano, por eso bendito Dios, envíanos tu palabra, Señor, envíanos tu palabra, envía tus hijos, ábreles el entendimiento, y si tienes falta de sabiduría, dice, pídalo con fe, que Dios te lo dará en abundancia. Pídale siempre, Señor, dile, dame sabiduría. Porque acá dice, queridos hermanos, de que todo aquello que por ley de Moisés no pudiese ser justificados en él, es justificado todo aquel que en él cree. Cristo vino a darnos credibilidad a nuestra vida. Eso representa, queridos, viene de la palabra justificados. Aquí dice que dos palabras, justificación y condenación. La palabra justificados viene de la palabra dicaio, que significa rendir, significa justo, significa inocente. La Escritura dice que nadie por la ley será justificado, sino por medio de la fe. Y dice que es justificado todo aquel que cree. No dice el que cree en Jesús. Todo aquel que cree. Es justificado todo aquel que cree. Vamos a entenderlo bien. Porque aquí hay un juego de palabras. La gente dice, bueno, es que yo creo en el Señor Jesús, será salvo. Amén, es una verdad. Pero acá dice que es justificado todo aquel que cree. ¿Qué significa eso? Esta palabra justificados, dice, hermano, significa que el hombre. Hay gente como en el caso de aquel hombre que estaba en la cruz, aquel republicano, dice que cuando iba a la iglesia, se paraba, de pie oraba consigo mismo y dice que él se declaraba inocente, él se declaraba justo, él se declaraba que no era pecador. Yo no soy como mi hermano, yo no soy como yo no soy como estos hombres. Y empieza a declarar pecados. ¿Sabe que él estaba revelando la vida de este hombre? ¿Cómo es que él sabía? ¿Quién se lo dijo? Él estaba revelando pecados. Él estaba revelando su vida de ese hombre. Por eso se creía justo. Lo estaba condenando, lo estaba señalando. Y él se declaraba inocente. Dice, yo no soy como él. Yo no soy. Por eso dice que se creían justos, se creían inocentes. El otro dice que significa condenado, significa catadicazo. La palabra catadicazo en el griego significa culpable, pronunciarse culpable. Pronunciarse culpable. Condenado significa pronunciarse culpable. Por eso la Escritura dice en Mateo 12:36, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La Escritura dice que nosotros no vamos a presentarnos, dice en Romanos 8, versículo 1. Dice que todo aquel que está en Cristo Jesús no será condenado, es libre de toda condenación. Pero la Escritura ahí menciona dos cosas, que solamente para los que están en el Espíritu, para los que están en la carne. Por eso dice que su pueblo
dice que su pueblo será juzgado otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. Volverá a juzgarlo. ¿Sabe por qué dice que volverá a juzgarlo? Para demostrar. Hoy el Señor nos declara inocente. Hoy el Señor nos declara libre de pecados. Hoy el Señor nos declara, queridos hermanos, justos. Pero nosotros teníamos que haber demostrado que eso éramos antes que viniéramos a Cristo. Que eso que Dios los perdonó fue antes, no ahora. Por eso dice que, hermano, que el hombre va a ser volver a juzgado. ¿Por qué? Porque dice aquí que, hermano, esta palabra dice que fueron condenados, dice que por tus palabras será justificado. Tú mismo vas a decir, o eres inocente o eres culpable. Por eso hoy la gente, queridos hermanos, mucho creyente, mucho hombre de Dios, yo de la gente que platico con fuera te dice, no tengo pecado. Yo no le hago mal a nadie. Toda la gente profesa y les digo, no, es que el pecado no empieza con el prójimo. El pecado empieza delante de Dios porque vives lejos y apartados. Aborreces la palabra, aborreces la santidad, aborreces la limpieza, aborreces a Dios. Porque no quieres venir a Cristo, no quieres entregar tu alma a Cristo. Ese es tu pecado. Lo demás que haces se llaman obras de la carne, pero no es el pecado. Eso lo dice en el libro de Efesios. Dice que el pecado es estar sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu, sin el reino, sin fe. Porque todo aquel que está sin Cristo, su fe no es genuina. Por eso cree, pero cree igual que los demonios, están al nivel de los demonios. Porque los demonios también creen, pero no son salvos. Por eso vivimos en un tiempo donde muchos creyentes creen tener la razón porque no tienen a Cristo. Creen que no son pecadores. Creen que todas las cosas las hacen bien. Pero bendito nuestro Señor que vino a darnos credibilidad. Pero todavía nosotros, tú y yo, tenemos que demostrar que eso éramos antes. Por eso cambiar, ¿qué significa cambiar? Que ya no somos lo que éramos antes. Que ya no somos lo que éramos antes. Y bendito Dios que el hombre va cambiando y decir, yo ya no soy lo que era antes. Por eso el que está en Cristo Jesús, su vida ha sido justificada. La pregunta es, por tus palabras, dice por tus palabras, ¿crees que eres una persona inocente o eres una persona pecadora? Mire que nuestras palabras, y la gente va a decir, no, soy inocente, no, soy pecador. Pero aquí tiene un compromiso, cualquiera de las dos palabras tiene un compromiso. Tiene un compromiso si no actuamos en consecuencias. Por eso el que está en Cristo tiene una vida justificada. ¿Qué quiere decir con eso? Dice que en Cristo, dice que el que cree en Él ya ha sido justificado. Esto quiere decir que Dios no lo culpa de pecado. Romanos 4, versículo 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no lo inculpa de pecado. Y hace una observancia, a quien Dios no culpa de pecado. ¿Cuándo y en qué momento? Dice, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también es para los circuncisión. Esta bienaventuranza, esta felicidad de que a quien es el varón, a quien el Señor no lo inculpa de pecado, no lo señala de pecado. Esto es para los que están dentro o para los que están fuera, para los que son creyentes o para los que no son creyentes. Cristo murió tanto para justos como pecadores, pero Cristo también murió por los impíos, por aquellos hombres que murieron aquí en los días de Noé,
Cristo también murió, por eso dice que bajó a predicarles, porque también por ellos había muerto. Por eso Cristo bajó a predicar a los espíritus encarcelados de los días de Noé, porque también por ellos había muerto. Eso lo dice la bendita palabra. Por eso dice, ¿pero qué decimos? ¿Que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que está diciendo es que a Abraham no se le contó, no fue justificado ya dentro de Cristo, sino antes de que viniera Cristo, desde antes de que se convirtiera a Cristo. La versión Nuevo Testamento dice que felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. ¡Qué feliz! Quizás un joven dirá, yo no tengo pecado. Le voy a demostrar que sí tiene pecado. Dice, pero esta felicidad es solo de los que están circuncidados, o también de los que no lo están. Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Esta versión, ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él creyó a Dios. Y no hay duda del que dice, por eso dijimos en Hechos, dice que el que fue justificado fue el que creyó. No fue el que se convirtió. No fue el que tiene una Biblia. No fue el que es cristiano. No, sino que dice que fue justificado el que creyó. Vamos a ver qué es eso. Dice que no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidados. No hay duda de que Dios aceptó a Abraham desde antes que él viniera a Cristo. Desde que él se convirtiera al Señor, desde que el Señor lo llamara. En realidad, dice, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Cuando se convierte Abraham, cuando viene a Cristo, cuando viene al Señor Abraham, dice que ese cambio que hizo, lo hizo para demostrar que ya él lo había perdonado. Él ya lo había perdonado. Por eso se convirtió. ¿Por qué se convierte la gente a Cristo? Porque ya lo había perdonado. Por esa razón. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. Aunque todavía no hayan venido a Cristo. Y a Dios y a Cristo les ha perdonado el pecado. El punto es que el Padre ya lo determinó así. Pero todavía falta una realidad. No estoy diciendo que la gente está libre de pecado. Nadie está libre de pecado. Ni está diciendo que... Pero acá dice que Dios los justificó. Vamos a otra versión. Dice, feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado, pero esta felicidad es únicamente para los que han sido circuncidados o también para los que no lo han sido. Consideremos lo que ya dijimos. Abraham le fue tenida en cuenta la fe para su justificación. Creyó. ¿Cuándo le fue tenido en cuenta? ¿Antes o después? Evidentemente antes y no después. Oh, pero esto es un choque de fe. Esto es un choque de conocimiento. No es que tienes que venir a Cristo para perdonar tus pecados. Es cierto, no, nosotros venimos a Cristo para demostrar que hemos dejado el pecado. Por eso la salvación es dejar el mundo, es dejar el pecado, es dejar todo lo malo. Eso es la salvación. A la salvación no venimos por justos, sino porque decidimos dejar de pecar. Porque decidimos volvernos a la santidad, a la consagración, a la limpieza. Por eso todo aquel que viene a Cristo viene a demostrar, todo aquel que viene a los pies de Cristo viene a demostrar que lo que hacía antes ya no lo hacía.
Y es lo que digo aquí, esto es lo que dice esto, la bendita y preciosa palabra. Pero desde antes Él creyó en nosotros. Por eso dice que Abraham, ¿cuándo le fue tenido en cuenta? ¿Cuándo Dios justificó a Abraham? ¿Desde antes o después? Dice, no, desde antes. Porque Abraham creyó. Creyó en Dios. Vamos a ver esa palabra creer, porque todavía el punto es, Él creyó. Dice que fuimos justificados al creer. ¿En creer en Jesús? Amén. ¿Qué creímos de Jesús? ¿Que Él es Dios? No. Creímos en Él, que Él no me inculpa de pecado, que Él no me está acusando de pecado. Entonces, ¿de qué nos acusa Dios? El hombre será acusado, queridos hermanos, por no reconocer su pecado. Por eso dice, dichoso el hombre a quien Él no le inculpa del pecado, porque confió en Cristo para ser justificados y no se justificó a sí mismo. No se justificó a sí mismo dando a creer que no tiene. Mire, porque hay gente que cree que no tengo pecado, nací sin pecado, hago cosas buenas, soy una persona buena. Por eso la palabra, una persona que cree, ¿quiénes son aquellas? ¿Qué es lo que dice la Escritura en Romanos 18? Y esta es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que está diciendo claramente ahí? Que si tú confiesas. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que para poder nosotros venir a Cristo, tenemos que declararnos culpables. Y Él nos cree. Él nos cree. Pero no nos vayamos a nosotros a creer que porque estamos en Cristo, porque somos justos, porque a veces al decir somos la niña de sus ojos, a veces a decir que somos su real sacerdocio, creemos que somos lo mejor. No, somos lo peor. Porque el que se declara culpable de su delito o pecado, ya ha sido justificado desde antes que venga Cristo. Por eso, si tú reconoces hoy que has pecado, que estás pecando, aunque no hayas conocido a Cristo, el Padre justifica la vida. Qué hermoso reconocer el pecado, el desorden, la maldad, la rebelión, la desobediencia, para alcanzar ser declarados sin pecado. Pero eso de que nosotros declaremos, que el Padre diga, bueno, estás sin pecado, o sea que lo que estoy diciendo, te creo. Cuando el hombre dice, Señor, pequé, te creo. Te creo, dice el Señor. Te creo. Ahora demuestra que no. Ven a Cristo y demuestra que es mentira lo que dicen. O si lo hiciste, decir, Señor, me declaro culpable, pero ya no quiero vivir esta vida. Dice que desde antes, está bien, dice el Señor, te creo. Por eso Cristo vino a nosotros a darnos credibilidad a nuestra vida. No a decir que tienes razón, hijo, sino a decirte tú vas a cambiar. Yo creo que tú vas a cambiar. Yo creo que tú no vas a ser aquel hombre que dice. Por eso dice que venimos a Cristo a demostrar que hemos dejado el pecado. Dice que venimos a Cristo a demostrar que lo que decían de nosotros ciertamente era cierto, ciertamente no era cierto, pero Él creyó en nosotros. Por eso dice Salmo 78, dice, hermano, pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira, no despertó su enojo, se acordó de que eran carne, soplo que ya no vuelve. Dice que muchas veces, dice que se acordó de que somos carne. Por eso la sangre de Cristo nos perdona, la sangre de Cristo está vigente en nuestra vida. La sangre de Cristo, cuando es puesta en nosotros, queridos hermanos, lo que nos dice es que hemos sido perdonados. Nosotros fuimos perdonados desde antes, pero nosotros venimos a demostrar lo que hizo Abraham, de que él ya había sido perdonado.
Vino a demostrar a los pies de Cristo que él ya había sido perdonado. Qué precioso está esto. Dice que el Señor se acordó de que eran carne, eran simples hombres sin hermanos, sin espíritu, que cometían actos de credibilidad, hermano, de falta de creer en su presencia, falta de creer del poder de la sangre de Cristo, falta de creer, hermano, que el creer que Él nos ha perdonado el pecado desde antes que viniéramos a Cristo, hermano, dice que Él es fiel y perdonador. ¿Quiénes son los que vinieron a Cristo? Los que vinieron a demostrar que Él ya los había perdonado. ¿Quiénes son los que van a venir a Cristo? Los que vienen a demostrar que Él ya los había perdonado. Porque dice que fue perdonado al hombre desde antes que viniera. Esto es revelador, hermano. Es revelador. Por cuanto todos pecados, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por eso primera de Juan dice 1:7, si andamos en la luz, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero véalo, acá aparecen las dos versiones. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos no tenemos pecado, pues entonces quiere decir que hay gente que sí lo dice. Nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecados, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso dice, leímos en Mateo, dice que por cada palabra ociosa que diga el hombre dará cuenta. O te vas a declarar inocente, te vas a decir yo no he pecado, o vas a confesar tus pecados, o vas a confesar de que eres un pecador. Porque si tú confiesas que eres un pecador, la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado. Si confiesas que eres un pecador, entonces tendrás que venir a demostrar a los pies de Cristo, tendrás que venir a Cristo para demostrar que Él ya te perdonó. Tienes que venir a Cristo para demostrar que el único que creyó en ti fue Él. Por eso la gente que viene a los pies de Cristo, son salvos por la sangre de Cristo, vinieron a demostrar que fue el único que creyó en Él y que bienaventurado el hombre a quien Dios no lo inculpó. Él dice que Él no lo inculpó. ¿Se acuerda usted de la adúltera, María Magdalena? ¿Se acuerda usted? Todos la estaban acusando, pero Él dijo, no, yo no te acuso, yo no te inculpo, yo no te juzgo, yo no te estoy acusando. Vete y no lo vuelvas a hacer. Él no la acusó, porque él había venido, nuestro Señor Jesús vino a perdonar, o sea, a decirte, creo en ti, no la acusó, porque sabe que la iba a destruir, la iba a matar, porque la ley decía que el que pecare debía que morir, la iba a matar si la juzgaba, la iba a matar si la condenaba, pero él había creído en ella. Fue tanto lo que ella entendió de la credibilidad que él había puesto en ella, que se volvió, queridos hermanos, una sierva del Señor. Siguió a Jesús. Ella demostró que lo que había en su vida pasada no era nada comparada con la presente. Porque ella no vino a Cristo porque hermano, porque Jesús la perdonó, sino que Él creyó antes en ella que ella iba a cambiar y vino a demostrarlo a los pies de Cristo. ¿Cuántos creen que Dios, tú vas a cambiar? Entonces ven a demostrar. Si Cristo cree que tú vas a cambiar, si Cristo cree que tú no eres lo que dice la gente,
La gente va a venir a Cristo porque vienen a demostrar que no son lo que dicen. Si confesamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Fíjate, si decimos que sí hemos pecado, decir, ¿eres pecador o eres inocente? No, pues pequé. Entonces reconocemos que la sangre de Cristo nos limpia. Pero si el hombre dice, yo he pecado y me declaro inocente, dice entonces, este hombre va a ser juzgado. Horrenda cosa es presentarse y decir, oh, yo soy inocente, yo no he pecado. ¿Cuánta gente los están engañando? Que no son pecadores, que no cometen delitos, que no cometen falla. Yo no me meto con nadie, yo amo a Dios. Por eso dice acá que fueron declarados inocentes, fueron declarados sin culpa si se declaraban culpables. Y tenían que venir a Cristo para demostrar que no lo eran. Todo aquel que diga que no es culpable, todo aquel que diga que no es pecador, todo aquel que tenía que demostrarlo al venir a Cristo, que no era cierto. Por eso, perdona. Perdona, hermano, perdona. Pero entonces aparece en nosotros Cristo para darle credibilidad a nuestra vida. Porque, digan conmigo, eso era antes. Vine porque Cristo creyó en mí. Vengo a los pies de Cristo porque Cristo creyó en mí de que yo iba a dejar toda esa vida. Le sigo a Cristo porque Él creyó en mí. Por eso nadie debe de acusarte de tu vida pasada. Nadie debe de señalar tu vida pasada, porque a mucha gente los están dominando con sus hechas pasadas. A mucha gente los están juzgando. A mucha gente los están exponiendo con su vida pasada. Pero nadie puede venir a Cristo sin saber de qué dichoso el hombre a quien el Señor no lo inculpó de pecado. Dichoso el hombre, feliz el hombre a quien el Señor no lo acusa. ¿Por qué razón? Porque vino a Cristo a demostrar que no es lo que dice. Por eso, esto aparece Cristo en nosotros para darnos esa credibilidad a nuestra vida. Fueron justificados porque creí que Jesús perdonó mis pecados. Porque creo que Jesús es el que puede perdonar mi vida. Porque creo que Él fue el que creyó en mí, que iba a cambiar. ¿Crees en Jesús que Él cree en ti que vas a cambiar? Entonces aquellos que dicen, bueno, es que yo confieso, si decimos que no tenemos pecado, lo que estamos diciendo, queridos hermanos, es que si nosotros confesamos a Jesús y decimos no tenemos pecado, nos estamos declarando inocentes, nos estamos justificando. Dice que por tus palabras serás justificado si tú te declaras inocente. Vas a presentarte delante de Dios a decir que tú no eres lo que se señala. Pero si tú te declaras culpable, que tú eres un hombre pecador, tendrás que venir a los pies de Cristo a demostrar que lo que estabas haciendo lo estás dejando de hacer. Y si tú te declaras inocente, tendrás que demostrar que lo que el Espíritu de Dios, la palabra declara culpable, tendrás que demostrar que tú no pecas. Por eso confiamos en que Cristo nos ha perdonado por su sangre preciosa. Por eso venimos a Cristo no por justo, sino porque somos pecadores.
y que la sangre de Cristo nos perdona, nos limpia de todo pecado. Porque dice Romanos 5, versículo 6, porque Cristo aún cuando éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osaría morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por eso Cristo nos va a presentar delante del Padre como justos. Decir, yo creí en él. Yo creo en él. Justificados quiere decir que fueron declarados inocentes por la sangre de Cristo. Pero nosotros tenemos que demostrar que eso éramos antes. Que eso éramos antes que viniéramos a Cristo. Porque dice que Abraham fue justificado desde antes que viniera Cristo, que vinieran las cosas de Dios. Porque él creyó que era el único que podía perdonarle, porque era el único que creyó, que confió en él de que él iba a ser otra persona. Cristo no murió por ser que nosotros fuéramos justos, sino que porque desde antes él creía que íbamos a cambiar. Por eso dice, si un pecador confiesa su pecado, si un pecador dice yo soy pecador, tú necesitas la sangre de Cristo, tú necesitas venir a Cristo a demostrar que vas a cambiar. Pero si tú no confiesas tu pecado y te declaras inocente, tienes que demostrar que tú eres un inocente. ¿Cómo? A través de la obediencia. El que creyera sería salvo de su ira. Porque nosotros tenemos que demostrar que ya no somos los hombres que antes éramos. Desde antes ya nos había justificado Él, declarados inocentes. Y esperó que viniéramos a Él a demostrarlo. A demostrarlo. Porque todo aquel que confiese y diga que es pecador tendrá que arrepentirse. Si no se arrepiente, morirá por sus delitos y pecados. Todo aquel que diga que no es pecador y se justifica a sí mismo como inocente, se declara que no le hace mal a nadie, que Él es justo, que Él es bueno, que no hace mal a nadie, dice que es mentiroso. Y la Escritura dice, hermano, que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Así que por los dos lados tenemos que demostrar nosotros. Si nosotros venimos a Cristo a demostrar que vamos a dejar el pecado, vamos a dejar todo. Pero si nosotros nos declaramos culpables, tenemos que venir a los pies de Cristo. Pero si no nos declaramos nosotros culpables, tienes que demostrar que no eres culpable. Todos los días fallamos. Por eso la Escritura dice en 1 Corintios 6:8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Esto es a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoquen. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y luego dice, y esto eras algunos, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, esto éramos antes. Esto, sí, pero es que tú eras un ladrón. Sí, pero esto era antes. Que nadie venga a acusarte, que nadie venga a condenarte. Sí, pero por eso estoy a los pies de Cristo, porque eso era antes. Es que tú eras un afeminado. No, eso era antes. Es que tú te echabas, no, eres un malediciente, insultabas, ofendías. Eso era antes. Eres un estafador. No, eso era antes. Eran adúlteros, eso era antes. Eres un idólatra, eso era antes. Eres un fornicario, eso era antes. Eras un borracho, eso era antes. Es que tú nunca vas a cambiar. Gracias a Dios que Cristo creyó en mí. Gracias a Dios que Cristo creyó en ti. Que sí vas a cambiar. Porque nadie viene a Cristo
solamente vienen a Cristo aquellos que creyeron en que Jesús los iba a cambiar. Nadie viene a Cristo, solamente los que Cristo creyó que iban a cambiar. Por eso nosotros estamos aquí. Tienes que venir a Cristo para demostrar eso. Cristo vino a darle credibilidad a nuestra vida. Que si confesamos nuestros pecados, Él cree en nosotros porque vamos a cambiar. Y si nosotros, hermano, decimos esto éramos antes, tenemos que demostrar que ahora ya no lo hacemos. Pero también dice que esto éramos antes. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas cosas. Que los que digo tales cosas no entrarán al reino del cielo. Diga conmigo, esto éramos antes. Esto éramos antes. Y si todavía, si Cristo cree en ti que puedes dejar estas cosas, si tú crees que Cristo cree en ti que te va a ayudar a dejar estas cosas, ven a los pies de Cristo, porque Él cree en ti que vas a cambiar. Nadie va a venir a los pies de Cristo, son los que fueron justificados. Decir, Señor, ¿tú crees en mí que voy a cambiar? Voy a tus pies. Si tú crees en mí que yo voy a dejar el pecado, voy a tus pies. Si tú crees que yo voy a hacer lo que tú digas, vengo a tus pies, Señor. ¿Por qué estamos en Cristo? Porque Él creyó en ti. No importa lo que hayas sido, no importa lo que eras, Él creyó en ti que tú ibas a cambiar. Él cree en ti que vas a cambiar. Nadie te acuse, pero no te declares inocente. No te creas que no, porque vas a tener que demostrar que eres el inocente. Declárate culpable y vas a tener que demostrar que tú eso eras antes. Romanos 1:28, la gente dice, dice, por cuanto no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, llenos de envidias, homicidas, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Esos somos hoy o esos éramos antes? Usted revísele. Porque nosotros tenemos que venir a demostrar. Si te declaras culpable, vuelvo a repetir, si te declaras un hombre pecador, tendrás que venir a los pies de Cristo y demostrar que eso eras antes. Si te declaras inocente, tendrás que demostrar que todas estas cosas no están en tu vida, a través de la obediencia y todo. Porque el hombre dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué venimos a Cristo? Porque Él creyó en mí, creyó en ti, de que ibas a cambiar. Nadie viene a Cristo. Dice que fue justificado desde antes que viniera Cristo. Él ya había creído. Y nosotros venimos a Cristo para demostrar que no somos lo que dicen, para demostrar que vamos a cambiar. Esa es la salvación, queridos hermanos, que Cristo vino a darle credibilidad a nuestra vida para ser salvos. Qué rico, porque estamos aquí para demostrar todo lo que dicen los hombres de nosotros y lo que dice la Escritura de nosotros. Y creemos y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que nos da vida y nos da por medio de la sangre de Cristo, por medio, hermano, nos otorga el perdón y la oportunidad de demostrar todo lo contrario, las cosas que se digan
en nosotros, tanto de los hombres como lo que dice la palabra que acusa al hombre de ser pecador. Pero con la sangre de Cristo, con su amor en Señor, fuimos sido justificados, fuimos inocentes para demostrar que tenemos el tiempo en Cristo para demostrar que no somos lo que dicen. Así que ven a Cristo. Si eres pecador, no importa. Cristo cree en ti que vas a cambiar. Que lo que haces vas a cambiar. Que lo que dice la palabra de nosotros, que somos pecadores, que violamos la ley, Él cree en ti que vas a hacerlo bien, vas a cambiar. Que nadie te acuse, que nadie te señale, porque Cristo cree en ti, hermano. Así que, si la única manera de venir a Cristo es por creer que Él cree en nosotros, ven a Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, pon en orden tu vida, ponte a cuentas con el Señor. Nadie, hermano, estamos aquí porque por una sencilla razón, porque Él creyó en nosotros. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado aquellos que el Señor perdona todo lo malo que hayan hecho. Todo lo malo. Bienaventurado el varón que tiene la oportunidad de demostrar que no es lo que dicen. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Ven a Cristo, hermano. No venimos a Cristo por ser justos, venimos a Cristo para demostrar. Dice que Abraham se convirtió. Dice que Abraham se convirtió en el padre de todos de los que confiaban en él. Dice que Abraham vino para demostrar que Dios lo había aceptado por creer en él. Vino Abraham a los pies de Cristo, vino Abraham al Señor para demostrar que él había creído en él. Así que ¿a qué tienes que venir a Cristo? Para demostrar que Él ha creído en ti, que vas a cambiar, que vas a dejar el pecado, que vas a ser una persona nueva. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, denle like. Gracias a todos los hermanos que nos miran, a todos aquellos que comentaron. Que Dios les bendiga, hermano. Así que ya sabes que si Cristo está en tu vida, vas a demostrar que lo que dicen los hombres de tu vida pasada, que lo que dice la Biblia de nosotros, que nos acusa de ser desobedientes, vamos a demostrar que lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque venimos a demostrarle a nuestro Señor Jesucristo, que creyó en nosotros, que no somos lo que dicen. Cuídate, Dios te bendiga. Y si lo somos, demostramos que lo vamos a dejar de hacer. Muchas gracias y nos esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Sigue adelante, confía en el Señor y que Dios te guíe a toda verdad. Bendiciones, hermanos.